Alguien me dijo en estos días, ¿no será que ya empezó la gran tribulación? Alguien me dijo, ¿no será que ya los sellos de Apocalipsis que se mencionan en el capítulo 6 ya empezaron? Y lo que estamos viendo, estas guerras, estos terremotos, estos huracanes, este coronavirus y estas plagas, son el comienzo de la gran tribulación. No, déjenme ponerlo en lo que se llama la realidad histórica de lo que estamos viendo. La gran tribulación empezará cuando la iglesia sea sacada del escenario de este mundo. Mientras haya un creyente de la era de la iglesia sobre esta tierra, la gran tribulación no va a empezar. Esos sellos no empiezan. De manera que hoy yo quiero que usted y yo veamos el capítulo 6 de Apocalipsis y tratemos de entender lo que Dios nos está hablando sobre cuándo empieza la gran tribulación y cómo será la gran tribulación. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando usted lee este pasaje, a simple vista, usted inmediatamente al graficar un caballo blanco, una persona con una corona, y dice que tenía en su mano un arco, si mal no leí, ¿verdad que sí? Y dice, tenía un arco, una corona y salió venciendo y para vencer. Inmediatamente usted se hace la idea de que está hablando de Jesucristo, porque Apocalipsis capítulo 19 dice que Él viene sobre un caballo blanco con los ejércitos celestiales, pero aquí no viene con los ejércitos celestiales. Aquí se da el inicio a la apertura de los sellos de los juicios de la tribulación. Por lo tanto, este no es Jesucristo. ¿Me está oyendo? Este no es Jesucristo. Esta es la figura de quien nosotros vimos la semana pasada en el capítulo 13, la figura de la bestia, la figura del gobernante mundial, del anticristo, que sale con una oferta de traer paz sobre la tierra, de traer paz sobre las naciones. Por eso es la figura de que tiene una corona, porque viene con dominio, viene con poder. Esta es la bestia que vimos, que recibió la autoridad del dragón de Satanás, y con la sabiduría del mismo príncipe de las tinieblas va a crear una unidad mundial, una unidad que va a arropar toda la faz de la tierra. De manera que este primer caballo representa la figura del anticristo. Usted sabe que una de las cosas que todos los maestros de la Biblia tienen que cuidarse es de no mezclar la enseñanza profética con las ideas políticas o con las ideas del partido político. Aquí un poquito, mucha gente se deja envolver de eso y de repente empiezan a identificar eventos que creen que son cumplimiento profético y no lo son. Un ejemplo de eso es el caso del movimiento terrorista ISIS o del Estado Islámico. Ustedes se recuerdan que en el 2015 había arropado una gran parte de lo que era la zona de Irak, de Siria y diferentes territorios allí que no estaban bajo el control de países en ese momento que estaban bien establecidos. Y este movimiento empezó a arropar la faz de la tierra. Algunos decían, wow, de aquí estos van a llegar. La idea del movimiento era llegar hasta España y establecer una especie de gobierno islámico dirigido por la Sharia islámica, lo que es la interpretación del Corán. Sin embargo, nosotros vimos que ese movimiento fue de alguna manera desintegrado, las cabezas fueron desintegradas, y aunque hoy en día todavía existen facciones de este movimiento, el movimiento como tal ya no tiene la fuerza que tenía. Pero note una cosa, cuando los talibanes toman el control de Afganistán,
usted se da cuenta que ahora, después que los americanos salieron, finalmente, ellos están hablando de integrar a Al Qaeda, integrar al movimiento de ISIS, también al grupo de ellos, y ponerlos, por ejemplo, en la ideología de ellos. En otras palabras, mire lo que ocurre. Israel espera un Mesías, Israel espera una especie de profeta, una especie de mensajero celestial, y los musulmanes también esperan una especie de Mesías. Este caballo blanco que nosotros vemos, esta figura que viene venciendo y para vencer, es el Mesías que van a tener los judíos y será el Mesías que también van a tener los musulmanes. En otras palabras, este Mesías va a unir todos los movimientos extremistas islámicos que haya sobre la faz de la tierra y van a concertar una especie de pacto con los judíos en Israel, y se va a acabar de alguna manera temporalmente el problema entre los palestinos y los israelitas, según lo podemos ver en varios pasajes de la Escritura. Esto va a dar inicio a lo que se llama el comienzo de la gran tribulación. Esto va a dar inicio a lo que se llama el comienzo de la apertura de los sellos que marcan el inicio de la gran tribulación. De manera que es importante conocer esto para que nadie lo haga a usted tambalearse en la fe, para que no le digan que en la vacuna está el microchip del diablo, porque si no ha empezado la gran tribulación, no hay microchip del diablo. ¿Sí se entiende eso? Entonces, y lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, no será hasta la mitad de la gran tribulación. Yo le voy a mostrar en cuál sello empieza el movimiento que va a dar inicio a lo que es el sello de la bestia. En uno de estos sellos, a lo que va a dar inicio, pero todavía no ha empezado tal inicio. De manera que nosotros lo que estamos viendo cuando inicia el cumplimiento de este sello es el cumplimiento de ciertos detalles de profecías que Jesucristo da en Mateo 24. Fernando, vamos a poner a Mateo 24, versículo 3 en pantalla, Mateo 24, 3, y vamos a ver cómo el anticristo hace una paz con Israel y trae una especie de paz que no va a ser permanente. Mateo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire aquí el primer cumplimiento. Aparecerá el jinete del caballo blanco. Cuando yo estaba en la iglesia, recién empezando a leer la Biblia, leía y decía: wow, este es Cristo que viene. No, no es Cristo. Ahí está representado simbólicamente. ¿De qué manera podemos identificarlo? Porque después que Cristo venga, no habrá guerra, no habrá tribulación, no habrá problemas sobre la faz de la tierra, no habrá catástrofe, no habrá terremotos, no habrá tsunamis ni huracanes. Sin embargo, después que este caballo blanco de Apocalipsis 6 aparecen otros caballos, que uno trae muerte, uno trae miseria, el otro trae una especie de guerras. Entonces entendemos que este no es Jesucristo que viene en su gloria. Daniel capítulo 9, que sería la contraparte en el Antiguo Testamento de estas profecías, el versículo 27 nos dice: ¿cuándo da inicio a este pacto efímero o temporal que concerta el anticristo con Israel? Daniel 9, 27, y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, diga conmigo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando la Biblia utiliza la palabra semana en Daniel, se refiere a periodos de años. ¿Y cuántos días tiene una semana? 7. ¿Cuántos años dura la gran tribulación? 7. Entonces dura, a la mitad de la semana sería 3 días y medio, ¿verdad? 3 años y medio, dice, hará cesar el continuo sacrificio, la ofrenda, y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que vendrá el desolador y por la muchedumbre de las abominaciones. ¿Cuáles serán las abominaciones? Las abominaciones van a ser la figura que vimos en Apocalipsis capítulo 13, que va a ser puesta una imagen a la bestia y el anticristo va a pedir que se les rinda adoración como es Dios. Y los israelitas, ni ninguno de los que quieran la salvación en esos días van a rendirle adoración. Entonces se va a dar inicio a lo que se llama el segundo sello. Mire esto, en este momento, en ese primer sello, se desarrolla lo que es el periodo de paz aparente. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. 6:3, donde estamos. Dice, segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que en este caso es un caballo que sería bermejo, sería de color rojizo, ¿verdad? Sí, rojizo, un caballo rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Si el anticristo estaba, entonces aquí es donde inicia el periodo de la mitad, o todavía está empezando lo que es a perderse lo que es la paz que tenían. ¿Cómo funcionan estos movimientos? Salían los norteamericanos de Afganistán y pusieron una bomba, 13 muchachos, soldados de entre 20 a 31 años murieron. Y entre ellos murieron soldados de los mismos talibanes, de entre ellos murieron una decena de ciudadanos afganos. Entonces, ¿cómo operan? Ellos se dicen los mismos talibanes que van a hacer una especie de alianza con este movimiento terrorista. Y los mismos voceros dicen que ellos tienen que conseguir fondos de donde sea para ellos mantener sus soldados combatiendo. De manera que nosotros vemos que va a haber una alianza estratégica, enemigos de Oriente y de Occidente. Lo que menos esperábamos, que después de cientos de soldados norteamericanos perderse en Afganistán, se produjo una alianza diplomática con movimientos que ellos consideraban terroristas. Miren cómo el escenario del mundo puede cambiar de repente, en un momento dado, y de repente empezar a formarse alianzas de tipo diplomática. Y cuando Daniel ve el cumplimiento de lo que son los imperios del mundo sobre el planeta, en la última parte que él ve en cuanto a lo que son los imperios es que son una mezcla de barro con hierro. Usted no puede mezclar barro con hierro. Entonces, así mismo lo que va a ocurrir, va a ser una mezcla de países con ideologías menos extremistas y van a mezclarse. Occidente, que en este caso son Estados Unidos, Europa, otros países, y se van a mezclar China, se va a mezclar Rusia, se van a mezclar los países de Occidente. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, cuando menos lo estemos esperando. Usted sabe lo que yo pienso, que la venida del Señor va a ocurrir en un tiempo como lo que nosotros estamos viviendo, en el que una parte del mundo vivimos en abundancia, vivimos en prosperidad, vivimos en libertad religiosa, vivimos en una tranquilidad extraordinaria,
Es más, nosotros que vivimos en una ciudad donde a veces no tenemos hierro en las ventanas, lo cual sorprende a algunas partes, ni siquiera tenemos idea de lo que representa realmente el peligro de acostarse a dormir y tener que estar cada rato patrullando con un arma en la mano o con un sable afilado en la mano para que no te entren. Así en un tiempo como ese, cuando la iglesia parezca que el Señor ya no viene, entonces la Biblia dice que sonará la trompeta. Entonces en estos días en el que el mundo va a estar de repente celebrando que ya vino el hombre que esperábamos, que ya hay una alianza, que hay tranquilidad, que hay paz. Entonces la Biblia dice que el anticristo va a decir, no, las cosas van a cambiar, el juego va a cambiar, entonces vamos a iniciar guerra a los que no se sometan. El anticristo va a tener la personalidad que ningún hombre tuvo, va a tener el convencimiento que ningún político tuvo, va a tener la astucia que ningún diplomático tuvo y va a convencer a todos los gobernantes del mundo para que estén sujetos al aparato de control y de gobierno que él tendrá. Entonces, aquí vemos, vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 6. Vimos que el caballo bermejo representa lo que es un inicio de un quiebre de la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Mateo 24:6 dice, oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Preste oído a esto, porque esta es una palabra que se cumple de dos maneras. Al final de los días, cuando las profecías empiezan a cumplirse, habrá más guerras que nunca sobre la faz de la tierra. Es el periodo que vivimos. Habrá más terremotos que nunca, habrá más pestes que nunca, habrá más hambre que nunca sobre la faz de la tierra. Miren, lo que estamos viendo ahora no es nada con lo que ocurrirá en los días en que empiecen los juicios de la gran tribulación. Dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí vuelve a desatarse los periodos de guerra en muchos rincones del mundo. Empiezan otra vez las tensiones entre quizás palestinos y judíos. Los países árabes y musulmanes de alguna manera vuelven a iniciar conflictos armados. Y debemos entender que la figura de China, de Rusia, miren lo que está ocurriendo ahora en el continente. Preste oído a esto. China y Rusia están metidos en Centroamérica, están metidos en Sudamérica y se vienen acercando al país donde representa el ícono de la democracia en el mundo, que es este país. Se hablaba en la campaña pasada de socialismo y verdad, a algunos les parece extremista, pero yo recuerdo cuando oíamos enseñanzas en la iglesia de muchachos donde la gente anciana que no tenía ni siquiera el conocimiento de lo que era en sí la profecía bíblica decía, un día todo el comunismo va a arropar la faz de la tierra. Y aunque usted no lo crea, hasta Estados Unidos va a caer bajo la trampa del comunismo un día. Van a caer bajo la trampa del extremismo un día. Y lamentablemente hoy tenemos dos puntos extremistas. Tenemos gente extremista de un lado y extremista del otro, que no debería ser. Deberíamos ser un poco más sobrios. Por eso yo le digo, no hay que mezclar la enseñanza de la palabra de Dios con política, porque el énfasis suyo y mío es que las almas se salven, es que los perdidos sean ganados, es que los creyentes sean fortalecidos en la fe, es que Dios no nos encuentre durmiendo en los laureles, y nos encuentre firme, confiando, esperando la preciosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo esperan? Gloria a Dios. Entonces aquí vemos
lo que es el comienzo de lo que nosotros llamamos los periodos terribles de la gran tribulación. Y oiga cómo lo describe aquí el Señor. Él dice, esto es solamente principio de lo que va a venir, todavía no es el fin. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ver el tercer sello. 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Oiga lo que es eso. Va a ser tan grande el hambre en los días de la gran tribulación, cuando se acaben lo que serían los primeros 3 años y medio, de manera que este tercer sello marca el comienzo de lo que es el periodo de juicio de la gran tribulación. O sea, que no esté escuchando a los que dicen, seguro que ya los sellos se desataron, seguro que empezó la tribulación. Algunos decían que Obama era el anticristo, otros decían que era Donald Trump, ahora van a decir que verdad que cualquiera que se levante va a ser el anticristo. Oiga, la mirada suya y mía debe estar fija en la profecía bíblica para afirmarnos en la fe, no para confundirnos. ¿Me dice amén? De manera que dice que va a ser tan grande el hambre que 2 libras de trigo o de harina van a valer el equivalente a un día de salario de un obrero en la época. Piense lo que gana un obrero en la época, en estos días. Imagínese lo que es comprar un puñado de trigo donde consumen harina para sobrevivir. Imagínese una libra de arroz, los que no podemos vivir sin arroz de este lado del mundo. Imagínese que va a costar, dice, un día de salario de un obrero. Y esto da el inicio de una especie de racionamiento mundial controlado por el anticristo y su maquinaria de gobierno. El inicio de ahora vamos a controlar, ahora vamos a tomar el control, vamos a iniciar una persecución a los que no se sometan, de manera que esto da el inicio a lo que es el periodo de persecución donde se suprime la libertad religiosa. Y existirá lo que se llama entonces la marca de la bestia, que nosotros vimos que será una marca de control establecida por el hombre, donde el que no se deje sellar será decapitado, y el que se deje sellar tendrá que vender su alma al poder del diablo. Cuando usted le pone la vacuna, porque yo tengo que hablar de la vacuna, porque hay gente cabezona. Entonces, cuando usted le pone la vacuna, que es una miniatura así, que yo dije, ¿me la pusieron o no me la pusieron? A usted le preguntan, ¿usted a ver el anticristo o no? No se lo preguntaron. Entonces, no crea a esas teorías conspirativas de gente que no conoce la palabra del Señor. Esto va a dar inicio a la persecución, y los que están predicando, porque va a haber gente predicando en esa época, que no son exactamente de la iglesia gentil nuestra, porque el Señor va a levantar una serie de predicadores del pueblo de Israel que van a llevar la palabra. Eso lo vamos a ver. Por último, vamos a ver el 4º sello o el 4º caballo de Apocalipsis. Versículo 7, capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré yo aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Usted está escuchando? La 4ª parte de la tierra.
Para que usted vea, oiga lo que yo he aprendido. Hay que ser sobrio. Sobriedad es que usted use el sentido común. Sobriedad es que usted se sale de los videitos de YouTube y de los cuentos que la gente hace. Usted dice, oye, si esto será tan grave que la cuarta parte de la tierra va a ser muerta por causa del hambre, por causa de las pestes, de las plagas, estamos hablando de más de 500 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron un poquito más de 50 millones. Entonces los que siguen la profecía dicen, todavía esto no es nada, la Segunda Guerra Mundial no fue nada. Lo que el Señor está diciendo aquí es la cuarta parte de la población del mundo. O sea que imagínense cómo será la cantidad de plagas, de enfermedades, de guerras, de conflictos. Viene la guerra, viene el hambre y ahora vienen las plagas y se desatan sobre el planeta. Cuando nosotros vemos el comienzo de los juicios desatarse, aquí vemos el comienzo de lo que es la cruda mitad de los 7 años de la gran tribulación, que son detallados en el capítulo 7 al capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Entonces todavía esto no ha dado inicio. La cuarta parte del mundo es afectada con hambre, plagas, mortandad y enfermedad. Entonces usted tiene que recordar todo lo que esto representa. Sabemos que Israel será engañado por el anticristo. Sabemos que Israel va a estar convencido que este hombre, con todo este poder, y que tiene la figura de un falso profeta que hace descender fuego del cielo, que puede mandar a los cielos para que no llueva. Dios le va a dar una permisividad de que haga estas cosas. Como los magos Janes y Jambres que resistieron a Moisés cuando Moisés hablaba juicio sobre Egipto, este falso profeta va a poder replicar o imitar algunas de las señales que van a traer 2 profetas que Dios va a mandar al pueblo de Israel, y va a emerger una especie de, yo diría, de iglesia dentro del pueblo de Israel, una especie de grupos que van a ser salvos. De manera que aquí vemos los 4 jinetes de Apocalipsis y luego vamos a ver desatarse varios sellos que son parte de los juicios que se van a derramar durante la gran tribulación y que nos abren a nosotros los ojos a lo que Dios va a hacer en el mundo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted tiene que interpretar algunas cosas literal y simbólicamente. Lo que es simbólico es simbólico, lo que es literal es literal. Usted ve las figuras de seres vivientes y que tienen figuras de animales. Es porque Dios nos habla en el lenguaje que usted y yo podemos entender, en el lenguaje humano. Estos seres vivientes representan ángeles de jerarquía muy grande y Juan los ve y los describe como Dios se lo está mostrando en simbología. De manera que todavía no ha empezado la gran tribulación. Todavía el mundo no ha visto lo que va a ocurrir sobre el planeta. Así que mientras tanto, nosotros tenemos que servir al Señor con todo lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amar al Señor con todo nuestro corazón. Buscarle, estar disponible para Él. Sobre todo porque no sabemos cuándo sonará la trompeta. No sabemos, y oiga lo que le voy a decir. Hay 2 maneras de interpretar el arrebatamiento de la iglesia. Yo soy de los que cree que nos vamos antes de que ocurra lo que se llama la gran tribulación o de que el anticristo venga. Pero yo, como muchos maestros, podemos estar un poquito equivocados y la iglesia tener que pasar por la tribulación. Yo creo que no. Mire, a través de más de 20 años estudiando, no he visto otra cosa que no sea que va a haber un rapto, que va a haber un arrebatamiento. Y yo soy de los que no se conforman y vuelvo y reviso un libro aquí y reviso otro libro allí y voy y chequeo la enseñanza de un exégeta por allí. No veo videitos en YouTube para llenar mi mente de gente que agarra e interpreta cualquier cosa. No, leo, voy, reviso, chequeo los libros
Y lo único que espero es que un día va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar y la iglesia va a recibir al Señor para estar con ella en el aire. Y el mundo le espera la hora más triste, más negra, más oscura que haya vivido el ser humano sobre la faz de la tierra. Así que cerramos aquí y luego continuaremos un poco con nuestra serie sobre Apocalipsis. ¿Dicen amén? ¿Reciben la palabra? Amén. Si hay preguntas, es un buen momento.